La guerra se prolonga ya desde hace 12 meses. Mientras que al principio del conflicto las grandes potencias europeas eran las únicas involucradas, las alianzas y el deseo de controlar las colonias de otras naciones la han convertido en un conflicto global. Turquía ha puesto sus miras en el canal de Suez. Los británicos defienden sus intereses en Mesopotamia. Bulgaria y Albania están involucradas en el conflicto de Serbia. Los rusos atacan Hungría, mientras que los italianos atacan a los austríacos en Isonzo. En el suroeste de África, Alemania es atacada por las tropas sudafricanas y de Rodesia. Puede que el cielo solo sea un teatro de operaciones secundario, pero Francia y Alemania necesitan desesperadamente aviadores. El cabo Udet es requerido para una misión de bombardeo sobre Belfort. Él creía que su prohibición de volar era definitiva, pero le solicitan que regrese al servicio activo. Los alemanes, que han logrado apoderarse del avión pilotado por Roland Garros, confían que les inspire para perfeccionar su propio material. El ingeniero holandés Anthony Fokker, que trabaja para ellos, ha desarrollado una ametralladora que funciona sincronizada con las hélices. Ha equipado los nuevos motores con estas armas y ha nacido la serie Fokker. Se convertirá en la peor pesadilla de los aliados. Los pilotos alemanes por fin podrán vengar su derrota en el Marne. Aproximadamente en esta época, Manfred von Richthofen, cuyos vuelos de entrenamiento han dejado huella, recibe su insignia de piloto. En febrero de 1916 comienza la interminable batalla de Verdún. Verdún es la batalla más importante en la historia de la guerra. Comienza el 21 de febrero de 1916. Francia prácticamente no cuenta con escuadrones con los que enfrentarse a los bien organizados alemanes. Verdún fue uno de los primeros ejemplos de estrategia de agrupamiento de fuerzas armadas. Hubo una concentración de aviones cuya misión era apoyar a las fuerzas terrestres en su ataque. Es un gran problema para nosotros, porque no solo van a por los aviones de observación, sino también a por los de combate. Los pocos aviones de combate que tenemos son derribados por grupos de aviones. Las primeras batallas encarnizadas tienen lugar en los cielos de Verdún. Llueven miles de proyectiles sobre el lado norte y noreste de Verdún. Y muy pronto crean un paisaje que se ve en las fotografías tomadas en su momento. Parece un paisaje lunar. No había forma de orientarse. De hecho, la infantería se desorientó. Y esa pérdida de orientación no es solo un problema para la infantería, sino también para los aviadores. Porque cada pocas horas el paisaje destrozado cambia, de modo que los pilotos ya no podían fiarse de la información que habían recibido de antemano. Aunque Alemania domina los cielos, los jóvenes pilotos franceses no tienen miedo a volar a pesar del alto riesgo. Guynemer lucha lejos de Verdún, en el Somme, y como perfeccionista que es, no deja nada al azar. Mejora su estilo y técnica, que consiste en lanzarse desde la dirección del sol, y empieza a acumular victorias. Tras los controles de su máquina se encuentra un alma torturada, que una vez había abofeteado a un profesor que se refirió a él como el niño más pequeño de la clase. El mocoso que sigo siendo ha estado a la altura una vez más. He vengado a un amigo que fue derribado ayer. Y no he recibido ni una bala. La diosa Fortuna sigue conmigo. Es increíble. Volando a más de 100 kilómetros por hora. ¿Se imaginan al piloto sujetando la palanca con las rodillas, levantándose, retirando el cargador vacío, cambiándolo por uno nuevo y recuperando el control? Mientras hace eso, obviamente está a merced de su oponente, así que normalmente se aleja de la zona de combate para realizar esta maniobra. Además de para bombardear, la aviación se desarrolla inicialmente con el objetivo de realizar observaciones y ajustar la artillería,
Pero por supuesto eso genera un efecto en cadena. Los cazadores se convierten en cazados. Cuando intentamos proteger a nuestras fuerzas aéreas, incluidos los aviones de combate. De modo que el combate aéreo se convirtió en una actividad en sí misma. Esta tragedia, que ya ha matado a casi 1 millón de personas en 2 años, hace que el público se interese por los pilotos. Cada una de sus hazañas es un faro de esperanza que brilla en la oscuridad y se decide llevar el recuento de sus victorias, que se cuentan por derribos. En Francia, necesitabas 5 victorias confirmadas para convertirte en un as. Y para que la victoria se registrase, el aparato enemigo tenía que ser derribado ante 2 testigos franceses y caer tras las líneas francesas. De lo contrario, era un derribo probable. En Alemania, una victoria tenía que ser confirmada por al menos 2 testigos. Lo ideal era que el aparato cayese en el lado correcto de las líneas enemigas, y entonces se validaba el derribo. Los ingleses confían en la palabra de honor de un hombre. Eso significa que si 2 aviones ingleses atacan al mismo enemigo, ambos pueden reclamar la victoria. No obstante, eso puede crear cierta confusión si se comparan esas victorias con los aviones que se derriban. Un avión de reconocimiento francés, escoltado por 4 aparatos, está a punto de vivir un encuentro trágico y de descubrir el último avión de combate alemán. El Fokker D2 es el primer aparato equipado con ametralladoras sincronizadas. Udet ve su primera oportunidad. En inferioridad numérica de 5-1, el joven piloto alemán entra en combate con la alocada temeridad de la juventud. Siguiendo las instrucciones de su maestro, Oswald Bölke, se lanza sobre su enemigo desde arriba. Cuando esté a 80 metros empiezo a disparar. Pero solo si estoy seguro del éxito. Más cerca, más cerca, más cerca. 50 metros. 40. 30. Fuego. En ese momento no siento que los que mueren sean hombres. Es duro, es cruel, pero es la despiadada realidad de la guerra. El 18 de marzo de 1916, Air Sudет se anota finalmente su primera victoria confirmada. El aspecto caballeresco de estos duelos aéreos a menudo ha sido destacado por la literatura, el cine y los medios. ¿Pero tiene una base real? Se ha hablado mucho de caballerosidad en la Primera Guerra y, en general, son tonterías. Solo iban a matar a sus rivales y no les importaba cómo hacerlo. Lo importante era alejarlos del frente. No te despedías de tu rival porque se hubiese quedado sin munición, porque podía volver al día siguiente y matarte a ti o a tu mejor amigo. O sea que si podías matarlo, lo matabas. Hoy, Fonck registra por fin su primera victoria oficial, 2 años después de su primer vuelo. 2 aparatos. 2 Ramblers venían hacia mí. Yo solo pensaba en todos los hombres que nos observaban desde las trincheras. No podía decepcionarlos. Pero no podía hacer nada estúpido. Mi avión era inferior. Así que elegí al más asustado, al que tenía más pánico. Y volé hacia él. Quería obligarlos a aterrizar en nuestras líneas. Giramos, nos inclinamos hacia un lado y otro, y nos precipitamos 4.000 metros hasta que los obligué por fin a aterrizar en un campo. Aquellos 2 Krauts no pudieron aguantar más y se rindieron. Matar o morir. Cada vez son más los pilotos a los que mueve el odio. Entre ellos se encuentra el piloto británico Edward Manock. Nacido en Irlanda, Manock creció en un típico barrio pobre de la Inglaterra victoriana. Al comienzo de la guerra, mientras trabajaba de ingeniero telefónico en Turquía, cae prisionero.
Su salud se deteriora durante su cautiverio y los turcos, aliados de los alemanes, deciden que aquel hombre enfermo, que está prácticamente medio ciego debido a una enfermedad sufrida en la infancia, no sirve para el ejército. Cuando lo envían a casa, no se imaginan que están liberando al futuro héroe de los cielos. Segundo teniente Manox, señor. Me han enviado... Descanse. Muy bien, desvístase de cintura para arriba. Decidido a convertirse en piloto, sabe que la pésima visión de su ojo izquierdo es un hándicap que tendrá que superar. ¿Otra vez? ¿Qué tal esa vista, muchacho? Bien, muy bien. Vuélvase. Tápese el ojo derecho. Ya. El derecho, he dicho. Lea esta línea. MRTVFUENCOXT. La última T en realidad era una D. Pero bueno, perfecto, puede vestirse. Necesitamos hombres como usted. El 14 de agosto de 1916, Edward Manock es admitido en la Escuela de Aviación Militar de Reading. En 1916 es el año en el que las fuerzas aéreas británicas demuestran su valía gracias a sus pilotos y sus nuevos escuadrones. El aviador William Leaf Robinson muestra el camino al volar a una altura de más de 3.400 metros y atacar a un dirigible provocando una explosión que se verá a 150 kilómetros de distancia. El otoño de 1916 marca el comienzo de la capacidad de los pilotos ingleses de defender su país. En determinados momentos, los aliados cuentan con la ventaja tecnológica y en otros, los alemanes presumen de superioridad aérea. Los respectivos ases de cada nación se cubren de gloria. Los ases se convierten en mitos en cierto sentido, y muchos de ellos, cuando caminan por la calle, por ejemplo, cuando están de permiso, son reconocidos y despiertan admiración. No olvidemos que son jóvenes de entre 20 y 25 años. Cuando empiezan a hacerse famosos, naturalmente, se genera una especie de cortejo a su alrededor, al que evidentemente no son inmunes. Y en ocasiones, una estrella del escenario en ciernes conoce a una estrella del cielo. Adiós, queridísima. Gracias, gracias. Yvonne Prantin, que hizo su debut a los 14 años en el Folies Bergère y el Cigale en papeles bastante picantes, llama la atención de Sasha Guitry. El autor se ha enamorado locamente y ha empezado a escribir obras para ella. Por favor, discúlpeme, me han dicho que podía... ¿Esperarme? Esperaba que lo hiciese. Cuando me dijeron que el teniente Guanimer estaba en el teatro... Bueno, dígame, ¿qué le ha parecido la obra? Me ha gustado mucho. Usted y Sasha juntos... ¿Bombón y yo? Solo es teatro, solo soy su amante en el escenario nada más. Me he dejado llevar, perdóneme. No todos los días viene a verme las de ases y me visita en mi camerino. ¿As de ases? Por favor, llámeme George. Pero usted es un héroe. Cada una de sus 35 victorias es como una nueva victoria en el mar. ¿No fue Martin quien escribió eso? La Legión de Honor, la Cruz de Guerra. No se avergüence. No lo sé. Y además modesto. Recuerde, los aviones los construyeron para usted. ¿Cómo le han llamado al nuevo? El Spad. Sí. Pero olvidemos todo eso. ¿A dónde vamos? ¿A qué se refiere? ¿Qué tal Maxime? ¿Vamos? ¿Lo conoce? Suena perfecto. Ambos jóvenes pronto se convierten en la pareja más glamurosa de Francia y casi logran que el pueblo se olvide de la guerra. En los cielos de Verdún, la Fuerza Aérea Francesa, que había sido aplastada numéricamente al principio, vuelve a estar en plena forma. La batalla de Verdún supone un hito decisivo y demuestra que la superioridad aérea es corolario esencial de la guerra terrestre.
Francia pasa de tener 10 a 111 escuadrones y de 130 aviones a más de 1100 en el frente. Gracias a Guynemer, Nungesser y muchos otros pilotos, los aliados reconquistan los cielos de Verdún y causan bajas tan cuantiosas a sus enemigos que el alto mando alemán no tiene más remedio que buscar la forma de replicar. El Jasta II, la escuadrilla comandada por Oswald Bölke, acaba de despegar para su quinta misión del día. Su objetivo es atacar a los aviones de reconocimiento británicos que han identificado en las proximidades del frente. Bajo las órdenes de Bölke logré mi primera victoria un mes antes. Fue él quien me lo enseñó todo. Todo lo que él decía era sagrado. Y en cada enfrentamiento yo sigo escrupulosamente sus indicaciones. Hay que asegurarse siempre de tener una posición ventajosa antes de atacar. Subir antes de aproximarse para sorprender al enemigo desde una altitud mayor. Descender rápidamente desde atrás a la hora de atacar. No disparar hasta que el enemigo está a nuestro alcance y perfectamente alineado con nuestra mira. Si creemos que nuestro rival ha sido alcanzado, lo seguiremos hasta el suelo para asegurar su destrucción total. En medio de una maniobra de ataque, Bölke es alcanzado por el fuego de un avión de su propia escuadrilla. Inmediatamente, Richthofen abandona a su objetivo y comienza a volar alrededor de su líder, siguiendo con ansiedad sus esfuerzos para salvar su avión dañado. Oswald Bölke se fractura la columna y fallece en el acto. Fui elegido para representar a su escuadrilla y portar sus medallas en su funeral, en la Catedral de Cambrai. Mi pesar por su muerte era tan profundo como si el fallecido hubiese sido un querido hermano mayor. Furioso y con espíritu de venganza, Richthofen se apunta 2 derribos más que la prensa propagandística no tarda en destacar. Tiene una costumbre: en cuanto derriba un avión, aterriza rápidamente para subirse a un coche e ir a examinar los daños que ha causado. Como un cazador, utiliza un cuchillo para recortar un trozo de la lona de la cola del aparato y enviárselo a su madre, que colgará el trofeo en la pared de su dormitorio. Pero en el Somme, en Verdún, en el este de Francia, el combate aéreo también empieza a dejar su huella en la guerra. Estos caballeros del cielo disfrutan de un prestigio mucho mayor que el resto de los soldados, cuya misión diaria consiste en arrastrarse por el barro de las trincheras. Cada día, en la suma de todos los frentes, 5.000 soldados encuentran la muerte. La matanza de los 2 primeros años de guerra alcanza una magnitud nunca vista a comienzos del siglo XX. Mire, capitán, la escuadrilla cigüeña. ¡Alto! Calma, acaban de relevarnos del frente y a mis hombres les gustaría ver a Guynemer si es posible. Ese es su avión, el viejo Charles. Teniente Guynemer, le vimos ayer. Sobrevoló nuestras trincheras y nos dio valor. Baje el arma. ¡Formen! ¡Atención!
No quiero que se ensucie la mano. No se preocupe. Cuando empecé, mi capitán creía que mis manos estaban muy limpias. Es usted un dios para nosotros. Un dios que solo mide 1,70 m. Con usted nos sentimos protegidos, no abandonados. El día que no vemos un avión, somos como niños a los que no han dado postre. Hacemos lo que podemos para detener a los boches, para descubrir sus ametralladoras y decirles si han sido destruidas. Soldados en el aire y en tierra, de la mano como hermanos de armas. La batalla del Somme causó más de 1 millón de bajas. La batalla de Verdún se cobró más de 700.000 vidas en 10 meses. Las condiciones que soportaban los soldados eran inhumanas. Para los soldados franceses eran un reconstituyente. Los soldados los elogiaban porque les ayudaban en el combate. Ellos lo veían así. Cuando un avión que llevaba su emblema ganaba una batalla, los soldados lo celebraban con algarabía. Creo que la mayoría de los hombres que estaban en tierra no se habrían subido a un avión ni por amor ni por dinero. La consideraban una ocupación muy peligrosa, porque ellos se arriesgaban. Salían de sus trincheras y cargaban contra las ametralladoras, pero solo de vez en cuando, puede que cada 2 meses o así. Pero los pilotos se arriesgaban todos los días, combatían todos los días, caían envueltos en llamas todos los días. Idolatrados y considerados semidioses, los aviadores en realidad no eran más que simples mortales terriblemente expuestos. El 23 de noviembre de 1916, Richthofen libra y gana un terrible duelo con el gran as del aire británico, Lenoy Hawker, y no cambia sus costumbres, aterriza cerca de su víctima para llevarse un recuerdo. Querida madre, mi combate con este inglés ha sido el más temible de todos los que he librado. Cuando estábamos a 1000 metros del suelo, me saludó con la mano. Pero yo acabé alcanzándole en la cabeza con una bala. Se estrelló detrás de nuestras líneas y su ametralladora quedó atascada en el suelo. Ahora decora la pared de mi dormitorio. 1916 llega a su fin. Richthofen y Guynemer pronto tendrán que enfrentarse a una nueva generación de pilotos. Fonck, Udet, Manock, además de estadounidenses, canadienses, belgas, italianos y rusos. La guerra aérea y la industria aeronáutica entrarán de la mano en una nueva era.